como le vamos a dar una oportunidad a Honda con Fernando Alonso. Si sigue Fernando Alonso en 2026, ya sabes que esta mañana Pablo. A mí lo de Honda y Fernando Alonso te da miedo. Muy buenos recuerdos no me trae. No nos trae buenos recuerdos, pero Honda ha construido el motor que lleva Red Bull. Y Red Bull es el campeón del mundo actualmente. Y Honda ha construido el coche de mi padre. Mi padre tiene un Honda. Y le va bien. Y no le ha ido mal. Tiene un todo camino esto. Quitando Entonces, ese tropezón con McLaren en años 2015 a 2018, la verdad es que la Fórmula 1 y Honda siempre ha estado relacionada con el éxito. Al fin y al cabo, el McLaren más exitoso de todos los tiempos de Ayrton Senna y de Prost lleva un motor Honda. Entonces, a mí me parece buena noticia, sobre todo ya en clave Aston Martin. Esta ha sido la imagen del diario AS. Lawrence Stroll que ha ido a Japón para firmar ese acuerdo, poner ya la rúbrica con los jefes de Honda. Te digo que es un acuerdo muy importante para Aston Martin, porque Aston Martin ahora mismo lleva un motor Mercedes. Es equipo cliente de Mercedes, es decir, depende de uno de sus rivales directos para que le suministre los motores. ¿Qué pasa? Que este señor que vemos aquí, Lawrence Stroll, no está en la Fórmula 1 para pasarlo bien. Claro. Al principio parecía que sí, ¿no? Se limitaba a financiar la carrera de su hijo, pero al hombre le picó el gusanillo de la Fórmula 1. Yo quiero aquí ganar. ¿Qué hace falta? Compro un equipo. Vale, ya tengo el equipo. Necesito pilotos. Fernando Alonso. Necesito una fábrica para construir mis cosas. La construye en Silverstone. Necesito ingenieros top para construirme un monoplaza ganador. Los trae. ¿Qué le faltaba? Un motor. Honda, ¿qué pasa? Anunció en 2020 que se marchaba de la Fórmula 1. Red Bull le convenció, no, quédate un poco más con nosotros hasta que cambie la normativa de motores en el año 2026 y te quedas como suministrador técnico. Pero claro, Red Bull ha firmado un acuerdo con Ford para 2026. Entonces Honda, que sí se terminó inscribiendo, cambiaron de opinión y se terminó inscribiendo entre los 6 motoristas para el año 2026, no tenía equipo. Claro. Entonces yo creo que estaban destinados a encontrarse. Aston Martin quiere dejar de depender de un rival directo para tener su motor. Qué mejor que Honda, que también se queda sin equipo, para convertirse en el suministrador de motores oficial de Aston Martin. Una pregunta que siempre se hacen los neófitos de la Fórmula 1 es ¿por qué Aston Martin no usa motores Aston Martin? Porque los Aston Martin tienen unos motores de la leche. O sea, que los coches que vemos, el mítico, ¿no? El de James Bond, el otro. Los motores son fabricación suya. Pero eso no pasa a la Fórmula 1. ¿Por qué? Al final, un motor de Fórmula 1 es una barbaridad, es muchísimo dinero, es muy complejo de construir. ¿No? Y al final, tú piensas que Lawrence Stroll, compró Aston Martin, pero antes lo que compró fue la antigua estructura de Force India. Vale. Lo rebautizó como Racing Point y al final, cuando Lawrence Stroll se metió en Aston Martin, dijo, vale, ya tengo un equipo de Fórmula 1, he comprado Aston Martin junto a las dos cosas. A Kartikeyan no lo compró, ¿no? No, a Kartikeyan no. Solo Force India. Solo Force India. Solo Force India, las cenizas de lo que quedaba Force India de ese equipo, pues que dejó talado ese multimillonario indio y que pues al final Lawrence Stroll apareció para sacar a flote a todo ese grupo humano tan bueno que es el que ahora está ayudando a Fernando Alonso pues a conseguir los resultados que está consiguiendo.